Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Vamos a hacer una oración los que estamos aquí. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendición, porque tú eres bueno y misericordioso para con nosotros. Gracias porque podemos tener amigos que nos visitan, Señor. Gracias porque sabemos que no es casualidad, sino tú ya lo tenías planificado según tu orden, Señor. Muchas gracias. Y todos los que estamos aquí, Señor, permite que podamos recibir tu palabra con agrado, podamos recibir tu palabra con gratitud y podamos atesorarla en nuestros corazones, Dios, para que cuando llegue el tiempo de exponer lo que hemos aprendido, los pongamos con libertad, con totalmente sinceridad de que tú, en medio de todas las situaciones, tú estás obrando. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Como hemos platicado semanas anteriores, bueno, esas 2 semanas anteriores no pude estar predicando, pero mi esposa me apoyó en la predicación, en la enseñanza que habló sobre la armadura. Pero hoy quiero retomar lo que es las bienaventuranzas, que es lo que hemos estado hablando, ya llevamos un par de meses, pero hoy vamos a tocar la última bienaventuranza y a partir de la otra semana seguiremos con el Sermón del Monte. Y entonces hoy vamos a hablar sobre el tema número 9, bienaventurados los que padecen persecución, ¿sí? Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, en el versículo 10 al 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense cómo lo expone aquí el Señor Jesús a través de la escritura de Mateo. Dice: bienaventurados los que padecen persecución, porque por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces ahí como que después como que cambia el panorama y después nos dice: ¿pero qué creen? Ustedes tienen que recibir ese maltrato, esa difamación, toda clase de mal. ¿Cómo lo vamos a recibir? Ahí mismo dice: gozaos y alegraos. Si una de las cosas importantes aquí es que está en una forma imperativa, no es opcional, porque vuestro galardón es grande. Y créame que cuando Jesús dice grande, es porque grande es. Digo, si Él dice es pequeño, es porque Él entiende que es pequeño. Si Él dice que es grande, es porque Él sabe que es grande. Porque así persiguieron, ahí está nuestra tranquilidad, porque esto no es de extraterrestres, no es de otro mundo, sino también dice: porque así persiguieron a los profetas, hombres de carne y hueso, hombres como usted y yo, con debilidades, con fortalezas, dice que fueron antes de vosotros. Si usted ha estado este tiempo con nosotros, usted ha visto que comenzamos esta enseñanza desde el capítulo 4, versículo 23. Y yo creo que la multitud que entonces desde el capítulo 4, 23 estaba escuchando, él dijo: a ver, espérame tantito, o sea, como que bienaventurados somos porque vamos a padecer, bienaventurados somos porque vamos a sufrir. Pues ¿qué creen? Pues sí. Este es el segundo año de ministerio del Señor Jesucristo, ¿sí? Toda esa gente que está ahí hablando desde Mateo capítulo 4 versículo 23, que vinieron a Él, que gente que Él oía, era gente con epilepsia, eran gente endemoniada, eran gente con diferentes dolencias, enfermedades, gente que estaba en esas condiciones físicas. Y de repente que te digan en esa bienaventuranza 8, que te digan: bienaventurado eres porque padeces por causa de mí. Es como si Cristo les dijera: yo los voy a sanar a todos ustedes,
Pero quisiera hablarles algo. Si ustedes han decidido venir y quedarse y ser discipulados conmigo, quiero que ustedes entiendan una parte de lo que es también ser mi discípulo. Que mientras somos mansos, mientras somos humildes, como ya lo hemos expuesto, mientras más cerca estamos del carácter de Cristo, más alta es la probabilidad de que usted padezca, de que yo padezca, de que tengamos persecución, de algún tipo de persecución tengamos en esta tierra. Pero no solamente acaba ahí, sino también el apóstol Pablo viene y le escribe a su discípulo Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, y dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que puedan vivir piadosamente, en otras palabras, tú puedes evitar la persecución. ¿Cómo? No vivir piadosamente. Tú la puedes evitar. Entonces, hay un dicho que dice: el que no tranza, no avanza. Entonces vive así. No quieres tener persecución, vive de una forma que no sea piadosa. Pero si tú eres honesto, transparente en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera que estás, en la misma iglesia, ¿no? Si tú quieres vivir piadosamente, tenlo por seguro que muchas veces vas a sufrir algún tipo de persecución. Nosotros tenemos que recordar que nosotros vivimos en un territorio, hermanos, donde hay dos reinos encontrados, que continuamente están chocando, ¿sí? Un reino representado por Cristo y el otro reino representado por Satanás. Uno, Jesús por la luz, Satanás por las tinieblas. Uno representando la verdad y otro representando la mentira. Y cada vez que estos reinos se encuentran, hermanos, hay una colisión de valores. Y usted lo puede ver en el trabajo, ¿no? Hay una colisión de valores, ¿no? No, es que no debemos de hacer esto. Ya vámonos porque tenemos que entrar al trabajo. No, espérate, pues yo conozco al jefe. No, espérate, porque nosotros nos pagan por entrar a las 8 de la mañana, ya son 8:10. No hay problema. Hay una colisión de valores. El valor me está diciendo a mí que yo debo de entrar a las 8 de la mañana, ¿sí? Y el otro compañero, el otro valor o desvalor, ¿no? Quiere entrar a 8:30 porque se lo permite así. Entonces muchas veces parte del desaliento que tiene que ver con el hecho de que yo estoy esperando algo que Dios me dé en base a mi valor correcto, hermanos, muchas veces eso me va a traer precisamente persecución. No, ya ni te juntes con el santurrón porque él quiere entrar a las 8 siempre, ¿no? Y vamos a tener un tipo de persecución, ¿no? Pero eso no fue nada más para nosotros como en el Nuevo Testamento, en esta nueva línea, sino también en el Antiguo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y hasta nuestra generación, a lo largo de toda la iglesia, de toda la historia, la iglesia ha padecido algún tipo de persecución. Mira cómo lo menciona ahora en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38. Reflexionando acerca de los santos del Antiguo Testamento, como lo expresa el autor de los Hebreos. Dice, hablando de las persecuciones, hablando de las dificultades, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Cómo? Si tú me estás prometiendo, Dios, que yo estaré contigo bien, sí, pero acuérdense que el estar bien no es aquí en este mundo. Lo que Dios te promete como bendiciones, como favores, como algo inmerecido es la salvación, y la salvación no es para esta tierra, la salvación es para entrar al reino de los cielos. Pero aquí mientras Dios también
le pone como quietud al enemigo sobre su pueblo también. No lo toques. Bueno, hablaremos un poquito más sobre esto. Pero quiero comentarles que en el Nuevo Testamento, ya en nuestra era, los emperadores tomaban a los cristianos, los envolvían vivos, los envolvían en pieles de animales y los tiraban a perros salvajes para que los devoraran. Tomaban personas vivas que son hijos de Dios y las prendían fuego para iluminar el estadio donde ellos hacían sus juegos. O sea, esa es la manera que ha sido todo el tiempo, hermanos. Cristo nos dejó claramente dicho cómo sería esto. No era tan fácil seguirme. Muchos por eso desertaron, muchos por eso se dieron la vuelta, porque decían, esto es difícil. Ahora escucha cómo lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4 del 11 al 13. Quiero hablarles un poquito más sobre la Biblia para que veamos un contexto histórico de cómo es que vivieron, pero también cómo muchas veces a muchos nos va a tocar vivir o nos está tocando vivir de esa manera. Decía 1 Corintios capítulo 4 del 11 al 13. Decía Pablo: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. ¿Cómo debemos de hacer, hermanos? Si nos maldicen, como que no están muy convencidos. Como que mejor con mi mano, mejor con mi acervo verbal, mejor con mi sabiduría. Y aquí dice, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Y ahí una vez más nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como escoria del mundo, el desecho de todos, hermanos. La palabra escoria implica la basura del mundo, aquello que tiene mal olor y que usted ni yo quisiéramos tener dentro en casa, ¿no? Y Cristo ahora en Mateo capítulo 5, en esta última bienaventuranza, dice, tengan bendición, una bendición final les doy. Y esta bendición es por causa de que van a ser perseguidos. Pero Él no nos deja fuera de la cobertura. Dice, porque ustedes son mis hijos, y porque ustedes son mis hijos, ustedes van a padecer persecución. Y para esto quiero hacer algunas preguntas que quiero que resolvamos o podamos darle una respuesta. ¿Quiénes son los bienaventurados? Dice el texto, aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, de una rectitud moral. Vuelvo a decir, o sea, tenemos en el trabajo, tenemos en la escuela, algunos tienen unos trabajos más complicados, con jefes más complicados. Algunos tienen maestros más complicados. Algunos tienen papás más complicados, esposas más complicadas, esposos más complicados, ¿no? Bueno, precisamente por llevar una rectitud moral, ¿no? Aquellos que han querido desarrollar vía el trabajo del Espíritu Santo en los corazones una rectitud moral, hermanos, bueno, aquellos padecerán como hijos de Dios. Esos son los que están en la lista más próxima a ser perseguidos. Es una lista que estamos allí en el canal para poder ser perseguidos, ser atribulados. El problema es que esta gente que desarrolla santidad en sus vidas, hermanos, molesta a las vidas que no manifiestan una santidad de Dios, ¿no? Precisamente cuando la luz de Dios en mi vida es expuesta en mi trabajo, es expuesta en mi escuela, donde quiera que yo voy, incluso hasta la fila del banco, allí en las tortillas, cuando la luz que está dentro de mí precisamente brilla, hermanos, muchas veces eso irrita a la otra gente, a la que vive en tinieblas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que sí. Muchos ejemplos han pasado. Estás en el banco y a alguien se le cae su tarjeta o a alguien se le cae dinero
Y tú de repente lo agarras y mira, aquí está. Ay, qué bueno, gracias. Que está muy agradecida. Pero otras personas, no, mejor lo hubiera agarrado usted, se lo hubiera quedado. Y allí empiezas a tener dificultad con esas personas. El choque, porque la luz irrita a las tinieblas, hermanos. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que debido a la pecaminosidad de la gente, que lo que están en la oscuridad, choca, hay una colisión de la vía moral. Cuando la luz de Dios, que es puesta en ti, brilla en medio de la oscuridad, Pablo lo mencionaba a los filipenses, que deberíamos de ser luminares que brillan en medio de la oscuridad, en medio de una generación perversa, torcida. Esa luz precisamente que hace, expone la maldad, las obras malas, y eso es lo que irrita a la otra gente. Cuando tú, les ha pasado, cuando tú quieres hacer algo bien, luego encuentras detractores, no, hazlo, no, pues todo el mundo lo hace. Y nosotros, sí, bueno, pues todo el mundo, pero pues yo no soy de este mundo, acuérdense, ¿verdad? Yo estoy de pasada en este mundo, porque mi lugar, mi destino está con el Señor. Aquí estoy de pasada, sí, pues ustedes trabajen como ustedes están trabajando. Cuando la verdad de Cristo que vive en ti es hablada, es predicada, es compartida, esa verdad siempre va a exponer la mentira de Satanás y no le va a gustar, se va a irritar, hermanos. Quisiera hablar más sobre esto, pero bueno, lo voy a hablar. Es como si dijera, aquí quiero poner un ejemplo, es como si dijera, el aborto hay que pararlo, pero si el cristiano quisiera vivir una vida cristiana en un closet, hermanos, no hablaría mal o bien acerca del aborto. Simplemente no lo va a practicar porque esa es su convicción privada y se queda callado. La sociedad no tiene ningún problema con ese cristiano que está en el closet, cerrado allí, callado, ¿sí? Lo dejaría tranquilo porque hasta diría, hay libertad de culto. Pero cuando algún cristiano se levanta y dice, paren el aborto, entonces es cuando yo voy a tener problemas. Incluso a lo mejor van a escribir ahorita en el Facebook, ¿no? Me van a escribir en el YouTube. No, pero usted está en contra de esto, que quién sabe qué. Pero si yo no hablo, no más bendiciones me mandan, ¿no? Pero capaz que hasta maldiciones nos pueden mandar y me la han mandado. ¿Por qué? Porque no callo, ¿no? Porque yo digo lo que debe de ser vía moral, vía el Espíritu Santo. Y quisiera hablar más sobre eso, pero mejor me reservo ya, porque sí traía una cadenita fuerte. La única razón por la que Juan el Bautista, hermanos, es decapitado es porque se metió con el gobernador en turno y le dijo, tú tienes a una mujer que no es tu mujer y es la mujer de tu hermano, tú no puedes seguir con ella, y por eso lo decapitaron. La única razón por la que Jesús es llevado a la cruz es porque denunció las acciones farisaicas de la generación de su tiempo, hermanos. Si Cristo realmente evita esa confrontación y predica simplemente, sin nunca haber confrontado a nadie, Él hubiese pasado sin cruz. Pero como Él confrontó, porque era su misión, porque también era su misión llegar a la cruz, bueno, por eso es que pasó. Esteban, que me imagino que debió tener las características de las bienaventuranzas, ¿no? Porque cuando él estaba muriendo, él estaba confrontando precisamente la dureza del corazón de su generación. El texto dice que su cara lucía como la de un ángel. Cuando muere, siendo apedreado, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense, siempre cuando tú expones la luz que Dios ha puesto en tu vida, siempre vamos a tener un tipo de colisión moralmente con los del mundo, con la oscuridad. Todos ellos pudieran haberse quedado callados, hermanos, y su suerte hubiese sido tal vez otra. Pero aquellos que tienen hambre, como lo dice esta
la palabra, que tienen hambre y sed de justicia. No solamente la quieren para ellos, la quieren para la sociedad, en medio de donde Dios nos ha puesto allí como columnas allí, para edificación, para bendición, para llevar el reino de Cristo, para que resplandezca la luz de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Es cuando vamos a tener ese tipo de confrontación y va a irritarles a la gente que no lo quiere. ¿Cuál fue el problema de esos profetas? Es que denunciaron lo que estaba mal. Cuando esos dos reinos chocan, se produce calor, se produce un tipo de fricción y produce finalmente una persecución. ¿Cómo nos irá al predicar ahora acá en el parque? ¿Cómo nos va a ir? Pues yo les digo, pues llévense por aquello sus palos, sus piedras, por aquello, ¿no? Para defendernos, ¿no? No lleven nada de eso, no. Pero, hermanos, nosotros vamos en el nombre del Señor, así sea que, no sé por qué estamos predicando ahorita esto, ¿verdad? A lo mejor era para que supiéramos en ese momento qué vamos a hacer. Pero posiblemente encontremos una respuesta muy buena por parte de la gente. Cuando hemos ido a predicar, pues estamos ahí cantando, tocando, predicando, y mucha gente que es cristiana, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí. Sí, pero pues únase con nosotros, ¿no? Otros nos reciben el tratado, otros no lo reciben. Así es. Pero Cristo, previendo todo esto, nos dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. No basta con ser cristiano y ser perseguido, hermanos. En ocasiones, el cristiano muchas veces ha sido imprudente. Yo me acuerdo de un evento que salió un predicador de Cancún y venía para la Ciudad de México. Pero pues no sé cómo filtró latas de Jumex, ¿no? Y creo que tenía arena o no sé qué tenía allí, tierra. Y entonces amenazó a toda la tribulación, yendo en el vuelo, amenazó la tribulación, ¿no? Quería que en ese tiempo estaba en turno el presidente Felipe Calderón y quería que lo escuchara. No sé si supieron de ese ¿sí? Bueno, ya ni me acuerdo cómo se llama ese señor, pero bueno, se aventó unos añitos en la cárcel. Fue imprudente, que quería escuchar, que quería llamar la atención del presidente para decirles que el Señor había dicho que México para Cristo y tanta cosa. O sea, es una imprudencia eso. Él dice, ¿sabes qué? Tú eres Macarios, bienaventurado. Nos deja ver que el texto de la persecución o el contexto de la persecución no solamente puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser de multiformes maneras para tratarnos de dar una persecución. ¿No en tu casa tú recibes algún tipo de persecución? Estás leyendo la Biblia y tu esposa que es cristiana, ya deja la Biblia, todo el tiempo estás leyendo la Biblia. ¿Es una persecución? ¿Es una persecución? ¿O estás orando? Ya, mucho tiempo orando, que quién sabe qué, compórtate mejor bien. Y sí es cierto, muchas veces sí tenemos que rectificar, tenemos que tener un balance. Así como yo recibo palabra, así yo también tengo que practicar esa palabra. Hermanos, la Biblia nos habla y nos dice en este momento que cuando nos insulten por causa de Cristo, como lo hicieron con profetas, como lo han hecho a través de toda la historia cristiana, la realidad es que esta iglesia, la iglesia local, hermanos, la iglesia está llena de persecuciones. Ya les dije, hay multiformes maneras de saberlo y tenemos que entender esto. O lo soporto o solamente lo tengo como una resignación o lo soporto de una manera gozosa. ¿Quiénes fueron? Bueno, precisamente aquellos que son pobres en espíritu, de las bienaventuranzas, aquellos que lloran por su pecado, aquellos que han sido humildes, que han sido misericordiosos y que han sido pacificadores,
aquellos que llenan todas las características de las bienaventuranzas, aquellos que se parecen más a Cristo, aquellos que van puliendo el carácter en sus vidas de Cristo, hermanos, bueno, son aquellos que precisamente Dios dice, por causa de mí van a padecer. Pero no nos deja solos a nosotros. Se le ha concedido esa gracia, esa charis, la gracia de poder, no solamente de creer en Cristo, la gracia que Dios nos da, sino también la gracia para poder soportar las tribulaciones en nuestras vidas, hermanos. Gracia para creer y gracia para sufrir, porque hasta eso necesitamos gracia. Necesitamos gracia para eso de Dios. Entonces, cuando tú le preguntas a un hermano, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? Bien, aquí. Mira, ¿qué crees? Atribulado, pero gozoso. Aquí estoy de pie. O sea, no está negando que está en tribulación, pero tampoco está negando quién es su torre fuerte, quién es la gracia que le ha proporcionado, quién es Dios que le ha proporcionado esa gracia, esa charis. De manera que poder compartir los sufrimientos de la causa de Cristo es parte de los privilegios que Dios me ha concedido dentro de mi salvación. Esos son los que son perseguidos. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante la persecución? No sé si quedó resuelta la primera pregunta. ¿Quiénes son los bienaventurados? Bueno, ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la persecución? Versículo 12 de Mateo capítulo 5, versículo 12. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Una cosa es que yo pueda tolerar la persecución, y otra cosa es que yo pueda aceptarla, y otra cosa es que yo pueda resignarme con eso, ¿verdad? Muchos se han resignado a casarse con quienes están casados. O muchas veces, ya lo tolero porque ya, ¿no? Pero Cristo no usa ninguna de esas palabras. De hecho, en todo el lenguaje de las bienaventuranzas, hermanos, ese es el único verbo que está en una forma imperativa. Es un mandato. Alegraos y regocijaos. En otras palabras, ustedes se alegran y se regocijan. No es una alternativa que yo les doy, es un mandato, es una orden que yo les doy. Ante tal situación, ustedes tienen que hacerlo. Es cuando vas a hacer tu servicio militar, me acuerdo, ¿no? Hacer el servicio militar y no te podías parar así. No, firme. No, párense bien, ¿no? O sea, no es una opción de que te puedas parar, saque pecho, saque, quién sabe qué más, ¿no? Y bueno, dice en el original de esto, que es una orden, alegraos y regocijaos. Esta palabra alegraos es agaliaste, que significa, fíjate cómo es, brincar, saltar, gritar de júbilo. Esa palabra, alegraos. Entonces, ¿cómo voy a estar cuando esté en persecución, cuando esté en necesidad, cuando esté en enfermedad? ¿Cómo voy a estar, hermanos? ¿Sí o no esto es contracultural? ¿Sí o no esto es contracultural? La palabra es contracultural, como les he dicho. O sea, ¿qué te dice el mundo? ¿Qué te dice la sociedad, la normativa? ¿Qué te dice? ¿Estás en tribulación? Pues pon tu cara así, pobrecito, ten misericordia, ¿no? Algo así, ¿no? Pero ¿qué te dice Dios? Gózate. Y cuando te dice gózate, brinca, salta, grita de júbilo. O sea que cuando estoy perseguido por causa de tu nombre, yo debo decir, ¡wow, Dios! ¿No? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Señor! Porque estoy en tribulación. Eso es de otro rollo, eso es de otro mundo. Para eso yo tengo que prepararme para poder gritar de júbilo, saltar. Yo tengo que prepararme porque tengo que caminar con Dios, hermanos. Para que cuando llegue el momento, eso debe de ser mi expectativa, como yo debo de estar. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan? Que estaban predicando en Jerusalén, son arrestados, son llevados a la cárcel, ¿no? Y padecen allí unos maltratos, ¿no?
de repente llega un ángel en la noche, los saca de la cárcel. ¿Y qué creen? Ellos no se fueron del país ni se fueron a otra ciudad. No, ellos regresaron otra vez al día siguiente a la plaza central a predicar, a confrontar las ideas de los fariseos, saduceos, escribas y demás, ¿no? Y la gente no estaba jugando con ellos. Ahora los agarra, los meten presos otra vez. Hay problemas con los apóstoles, los golpean. Pero si tú revisas los evangelios, le das vuelta a la página y cada vez estaban en cárcel, en cárcel, en cárcel. O sea, estaban constantemente en esto. Esta gente estaba haciendo lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte: gozaos y alegraos. Dice que ya salieron después de ser azotados, diciendo: wow, qué bueno que me dieron una paliza por tu nombre, Dios. Me he considerado digno. ¿No dice así la Biblia? Bueno, si no lo ha leído, pues lo invito a que lea la Biblia. Pero, ¿qué creen, hermanos? Yo pienso que la iglesia del siglo XXI, XXII y las que vienen no van a pensar igual así. Van a decir, no sé, el día 20 nos dan una paliza, supongamos. Les aseguro que ya ni nos aparecemos nunca para allá. No, que los derechos humanos, que la libertad de expresión y que no, ahorita vamos a hablarle, comandante, que quién sabe qué, me están maltratando. Luego hacer cosas que humanamente es. Vea lo que dice en San Juan capítulo 15, 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa es la razón. ¿No quieres ser perseguido, hermanos? Tú te puedes parecer a ellos. Pero cuando comienzas a parecerte a Dios, eso va a irritar a los que no se parecen a Dios. No sé, ustedes como varones, ¿no? Nos decían, vamos al antro tal, vamos a una fiesta tal. No, ya no, está mal que hables así de las mujeres y ay, ¿qué te pasa? ¿En qué mundo vives? O sea, nos dicen así. Porque hay una irritación cuando tú confrontas. No le hables así a las mujeres. No te expreses así de las mujeres. Ya no llamémosle que son hijas de Dios, sino son creación de Dios. Ya no les digas así. No, pues ¿qué te pasa? Si así antes le hablabas tú también, antes, pero ahora he entendido que no debemos hablarle así. Y entonces estamos en una confrontación. Entonces, muchas veces, hermanos, tenemos persecución por causa de esto. El mundo nos odia, por así decirlo, ¿no? Ay, ya me quiero hacer el sufrido, ¿verdad? No, nada que ver. Muchas veces también Dios va a permitir que llegue el sufrimiento a nuestras vidas. ¿Cómo? No que nos iba a guardar, gozaos y alegraos y bienaventurados, sí, pero muchas veces, acuérdense de la historia que Dios le da en cierta forma permiso a Satanás y le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Pedro? ¿No? ¿Has considerado a mi siervo Juan? ¿Has considerado a mi siervo Pablo? ¿No? Ve y sacúdelo, llénalo de tribulación. Dice Pablo que había un mensajero que lo bofeteaba, ¿no? Un mercenario de Satanás. De manera que cuando nosotros tenemos ese tipo de persecución, hermanos, tenemos una garantía, y la garantía es la gracia para poder soportar esa situación. ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener esa garantía? Sí, porque cada vez que tú te expones tú a la palabra de Dios, vía oración, vía el Espíritu Santo, entonces viene el charis, la gracia de ti, y cuando viene la tribulación tú la recibes con gozo. Digo, a lo mejor no vamos a llegar como la palabra alude, de gritar, ¡wow! Estoy en tribulación, y gritar de júbilo. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? No, a lo mejor no vamos a llegar a ese extremo, pero no olvidemos que únicamente por la causa de Cristo, por la gracia de Cristo, es que podemos soportar ese tipo de tribulación, hermanos. El rechazo del mundo
¿Sabían que hay mucho cristiano que se le bajan las pilas porque el mundo lo rechaza? Así hay mucho cristiano. Van a predicar, van a tocar a la puerta. No, están molestando. Ay, ya no vuelvo a salir a predicar. O sea, luego sus pilas se le bajan. Hermanos, lo mejor que puede ser Satanás, o lo peor que puede ser Satanás en nuestras vidas, en medio de la tribulación, ¿qué creen? Es lo bueno que Dios puede sacar en nuestras vidas, es sacar lo mejor que hay. Sacar lo que en realidad está haciendo en tu vida. Te está puliendo, te está forjando, te está metiendo por el fuego, como se mete el oro por el fuego, y cuando sale pulido, hermanos. Sale más brillante. Y ahí es donde nosotros entramos a la tercera pregunta y última. ¿Cuál es el motivo de la alegría al ser perseguido? Porque pues ya me dijiste que debo estar alegre, gozaos, pero ¿cuál es el motivo? Bueno, Cristo lo dice, porque vuestro galardón, versículo 15, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande en los cielos. Cuando Cristo llama a algo grande, debe de ser muy grande para nosotros. Para Él a lo mejor es grande, pero para nosotros muy grande, porque ¿dónde queda la magnitud de esta grandeza de Dios? Sí, hermanos, nuestra recompensa es grande. Así es que cuenta con ella, espérala en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de los conflictos. Dios te dice, créeme, yo te garantizo que tu galardón o el galardón que te espera es grande, tu promesa es grande. El problema, hermanos, vamos hacia el final, es que el carácter no solamente se forma cuando tú estás bien en una aula de clase, sino el carácter también se forma en medio de la tribulación. El corazón pobre de espíritu, el corazón que aprende a llorar por sus pecados, el corazón humilde, aquel hombre que tiene hambre y sed de justicia, la persona que es misericordiosa, el que es limpio de corazón, el que es pacificador. No hay ni uno de esos corazones, en esas cualidades, que se forje nada más por forjarse, sino se tiene que forjar en el horno de Dios, hermanos. Nosotros nacimos todo lo opuesto de eso. Eso nos forma, eso no se forma en una silla como ustedes están sentados ahorita. El carácter no se forma así, hermanos, ¿o sí? No se forma así. Fíjense que, hablando de esto, de esa situación, en el curricular de la Universidad de Dios, donde el carácter se forma, hermanos, hay una materia que no es selectiva, ¿no? Sino es obligatoria y que se llama aflicción en la universidad, en la currícula de la Universidad de Dios. Pero el problema es que esa materia no solamente se lleva en el primer semestre, sino que hay aflicción 1, aflicción 2, aflicción 3, 4, 5. ¿Cuántos semestres tiene una carrera? 10, ¿no? Bueno, aflicción 10 tiene. Fíjense, desde el cuando ingresas, ya comienzas con tu primer semestre de aflicción 1, hasta que terminas aflicción 10. Y ya, después entrarás en gloria, allá, con Dios, ¿no? Ya estarás allá. Mira la importancia del quebrantamiento, hermanos. Cuando un corazón no quebrantado experimenta las bendiciones del Señor, de Dios, él cree que se la merece. Dios te bendice, ¿no? Dios te bendice con un carro y dices, pues bien merecido me lo tengo porque soy hijo de Dios. Tienes una casa, bien merecida me la tengo porque me he portado bien con Dios. No, necesitas entrar a la universidad de Dios, aflicción 1, aflicción 2, aflicción 3, aflicción. Y cuando salgas de todo esto, tú cuando tengas un coche, Dios te permita, mira, por gracia de Dios tengo este coche. Gracias, Dios. Tienes esta casa, gracias, Dios. Ya no te sientes merecedor de las cosas, porque vía la aflicción tu carácter ha sido transformado.
Y ahora ya tienes cada día el carácter de Cristo para que puedas caminar en Él y decir: gloria a ti, Señor. Gracias porque tengo esa tribulación. Gracias, ayúdame a soportarla. Gracias porque pude conseguir ese trabajo que lo anhelaba. Gracias porque pude conseguir esta casa que necesitaba para mis hijos, este vehículo para transportarme. Cuando un corazón no quebrantado experimenta el poder de Dios, Él hace alarde del poder. Él usa el poder y luego abusa del poder, hermanos, a lo cual Dios le hace perder el poder después. Y por eso muchos están fracasados ahí, tristes, abandonados. Cuando un corazón no quebrantado experimenta los privilegios de Dios, hermanos, él llega a creer que esos privilegios ahora son derechos. Y no acepta un no por respuesta. Y le dicen a Dios: a la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué? No entienden el carácter de Cristo. Necesita esta persona meterse a la universidad de Dios y que desde ese día tenga aflicción 1 hasta que termine la carrera. Dios usa la tribulación, la persecución, precisamente para limpiarnos, como el oro pasa por el fuego, limpiar las impurezas o las asperezas, por así decirlo. Romanos capítulo 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo peor de la tribulación, hermanos, produce lo mejor en nosotros. Produce lo mejor de nosotros. Salmo 66, 10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. El salmista David, o el salmista, pasó por la tribulación y él entendió que la tribulación, al pasar la tribulación, y él voltea para atrás y él mismo se sorprendía: ¿pasé esta tribulación? Y muchas veces nosotros nos quedamos así: Dios, solamente por tu gracia pude pasar esa tribulación, Dios, solamente por tu gracia. Y allí es cuando entendemos que el Padre está forjando en nosotros su carácter, está puliendo su carácter. Como decía un pseudo cristiano, ¿no? Entra al taller del maestro, ¿no? ¿No? Entra al taller del maestro. El Espíritu Santo está ahí contigo, hermanos, identificándose Jesús con tu dolor, porque Él fue hombre, porque Él también tuvo carne, Él tuvo también huesos, y Él entiende cualquiera una de nuestras debilidades. Entonces Él sabe si estamos en persecución, si estamos en enfermedad. Él sabe y Él quiere que seas bienaventurados, que seas macarios, que seas allí esa persona noble que reciba las bendiciones, pero también las tribulaciones con gozo, con paz en nuestros corazones, y entendiendo que Dios tiene el control de todo, hermanos. Cuando nosotros entendemos esto, yo tengo la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, invertida en mi aflicción, hermanos, creando la imagen de Dios en mi vida, dice la Biblia, para que nos parezcamos cada día más como Él es, hermanos. Eso es, no debes de perder tu perspectiva en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad. No debemos perder la perspectiva, y la perspectiva es estar con gozo, porque nuestro galardón es grande en los cielos. ¿Quieren darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Pónganse de pie, hermanos.